Tamayo y el día de hoy me acompaña Ana María Cardona. Ambas somos estudiantes del Tecnológico de Antioquia de Ingeniería Ambiental. Estamos cursando el quinto semestre y el día de hoy les vamos a explicar un tema para la asignatura Cálculo Vectorial a cargo del profesor Fabio Augusto Rincón Solano. Vamos a comenzar con una breve introducción a la historia sobre cómo surgió el teorema de Stokes. Este teorema lleva el nombre en honor al físico matemático inglés George Gabriel Stokes. Stokes formó parte de un grupo de ingleses de físico-matemáticos conocido como la Escuela de Cambridge, al que también pertenecían William Thomson, Lord Kelvin y James Clerk. Además de sus contribuciones a la física, Stokes hizo contribuciones relacionadas con series infinitas y ecuaciones diferenciales. Contribuyó también con los resultados de integración presentados en esta sección. El teorema de Stokes de la relación entre una integral de superficie sobre una superficie orientada S y una integral de línea a lo largo de la curva cerrada C en el espacio que forme la frontera de S. La dirección positiva a lo largo de C es la dirección en sentido contrario a las manecillas del reloj respecto al vector normal n. Es decir, imaginando que se toma el vector normal con la mano derecha manteniendo el pulgar en dirección de n, los dedos apuntarán en la dirección positiva de C. Quiere decir esto lo siguiente, ya aplicándolo al teorema como tal. El teorema dice: sea S una superficie orientada a un vector unitario n, limitada por una curva simple cerrada suave por partes C, con orientación positiva. Si F es un campo vectorial cuyas funciones componentes tengan derivadas parciales continuas en una región abierta que contenga a S y a C. Entonces así este teorema se define con la siguiente planteación de integrales. Bueno, continuando sobre la teoría de Stokes, encontramos diferentes aplicaciones para esta en varias áreas, particularmente con respecto al área de la sedimentación, en el sector de los sedimentos en agua dulce y en las mediciones de la viscosidad de los fluidos. Debido a su validez, se limita a las condiciones en las que el movimiento de la partícula no produce turbulencia en el fluido. Sin embargo, varias modificaciones se han expuesto. Con este teorema podemos realizar estas aplicaciones en estas áreas y evaluar estos ítems. Ahora vamos a realizar un ejemplo para entender el teorema de Stokes. Verificación del teorema de Stokes. Verificar el teorema de Stokes para el campo vectorial f es igual a 3y más 4zj menos 6xk y la parte de la superficie paraboloidal z es igual a 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado ubicada sobre el plano xy y orientada hacia arriba. Para realizar este ejemplo debemos tener en cuenta la siguiente figura, donde C es igual a la circunferencia de radio 3 que está centrada sobre el plano XY. Ahora vamos a parametrizarla de la siguiente manera. X es igual a 3 coseno de teta, Y es igual a 3 seno de teta y Z es igual a 0, donde teta debe ser mayor o igual a 0 o debe ser menor o igual a 2pi.
Para continuar con la parametrización debemos tener en cuenta las siguientes variables. F es un campo vectorial tridimensional. F es el rotacional tridimensional de F, el cual es un campo vectorial. S es una superficie de 3 dimensiones. N representa una función que asigna vectores unitarios normales a S y C es la frontera de S. Ahora pondremos f de teta es igual a 9 seno de teta en I más 0 en J menos 18 coseno de teta en K. R' es igual menos 3 seno de teta en I más 3 coseno de teta en J más 0 en K. Ahora continuamos con que es igual a menos 27 seno al cuadrado de teta y por último reemplazamos todos los valores en la fórmula, dándonos como resultado menos 27pi. Ahora con esto damos por terminado el cálculo de integral de línea. Ahora vamos a continuar con la integral de superficie. Ahora obtenemos el siguiente producto, que da como resultado 4i más 6j menos 3k. Ahora vamos a parametrizar la superficie del paraboloide y para eso tenemos en cuenta la proyección sobre el plano XY, que es un círculo de radio 3 con centro en el origen. Y obtenemos x es igual a r coseno de teta, y es igual a r seno de teta, z es igual a 9 menos r al cuadrado, siendo r mayor o igual que 0 o menor o igual que 3 y siendo teta mayor o igual que 0 y menor o igual que 2pi. Ahora nos quedaría el siguiente producto vectorial, coseno de teta, seno de teta menos 2r por menos r0 de teta, r coseno de teta, 0. Que da como resultado 2r al cuadrado coseno de teta en I más 2r al cuadrado seno de teta en J más r en K. Ahora vamos a parametrizarla de acuerdo al eje Z. Como el eje Z está positivo, eso nos quiere decir que la superficie tiene una orientación positiva. Teniendo en cuenta esto, reemplazamos en la fórmula, operamos y eso nos dio un resultado de menos 27pi, igual que cuando hicimos la integral de línea. Y así damos por terminado este ejemplo. A continuación realizaremos un ejercicio entre un plano y una esfera. Dice así el enunciado: se hace la curva intersección entre la esfera x a la 2 más y a la 2 más z a la 2 es igual a la 2 y el plano x más y más z igual a 0. Tomar la constante a positiva, calcular la integral de la línea y es igual a la integral que va desde c y de x más z de y más x de z. Bueno, para comenzar vamos a comenzar con este primer paso. Bueno, pues de que se trata de una integral de línea a lo largo de una curva cerrada, se puede utilizar en este caso teorema de Stokes, ya que siendo el campo en sus direcciones y respectivamente I más z respectivamente j y x respectivamente k, se obtiene lo siguiente: rho f es igual a menos, fuera de paréntesis, I más j más k, que es bastante simple. De hecho, es constante. Ahora tenemos que elegir una superficie cuya frontera sea la curva C. ¿Esto qué quiere decir? S
que es la porción del plano recortada por la esfera en el plano, parece una buena opción para tomar el disco. Entonces, S es igual a Z, función de X y Y, que es igual a menos X menos Y. XY pertenece a R, en donde la proyección de S en el plano XY en el teorema de Stokes implica entonces que I, que es la integral de línea, es igual desde el punto C de Y de X más Z de Y más X de Z, que es igual a la doble integral que es evaluada en S de ROT F multiplicado por N del diferencial de S, donde S va a ser el disco recortado en X más Y más Z igual a 0 por X a la 2, Y a la 2 más Z a la 2 igual a la constante A a la 2. Obtenemos esta nuestra esfera que va a ser recortada por este plano. Entonces encontramos las derivadas correspondientes. Tenemos que evaluar este flujo. Entonces Z es igual a la función de XY, que es igual a menos X menos Y, obteniendo así una función de menos 1 en X y menos 1 en Y. Entonces, puesto que el vector normal del diferencial de S es igual a la normal del diferencial de A, obtenemos así que menos la función de X en la dirección Y menos la función de Y en la dirección J más K del diferencial A nos va a arrojar una integral doble evaluada de la siguiente manera, en donde ROTF por el vector normal por el diferencial de S es igual a la menos integral evaluada en R de I más J más K por esa misma integral reemplazada en las funciones de X y de Y y Z en las direcciones I, J, K del diferencial de A, obteniendo así un menos 3 constante evaluada en la doble integral del diferencial, así obteniendo menos 3 área de R. Entonces, solo nos falta evaluar la última integral doble. Así entonces que necesitamos el área de R. Entonces, como no es el área de un círculo, entonces R no es un círculo, entonces para encontrar esto tenemos que hallar una manera de unir la esfera con el plano, obteniendo así que X a la 2 más Y a la 2 más Z a la 2 es igual a la 2, X más Y más Z es igual a 0. Entonces se hace lo siguiente: X a la 2 más Y a la 2 más X más Y, en donde despejamos Z para reemplazarlo en la ecuación, obtuvimos lo siguiente, en donde X a la 2 más Y a la 2 más XY es igual a la 2 sobre 2, obteniendo este resultado del reemplazo de la ecuación 1 en la ecuación 2, en donde la ecuación 1 es esta y la ecuación 2 es esta. Entonces la región R está encerrada en el plano XY por encima de la. Entonces la curva la expresamos mediante dos ecuaciones explícitas, que son estas dos ecuaciones. Estas ecuaciones fueron obtenidas de las primeras ecuaciones. Entonces debemos encontrar el dominio de estas funciones. Entonces imponemos que el radical sea no negativo, ya que hay una raíz, con lo cual se obtiene lo siguiente, donde 2a menos 3y es mayor o igual que 0 y 3y a la 2 es menor o igual que 2a a la 2.
así obteniendo que el menos sale fuera de la raíz y estos deben ser equivalentes. Entonces, de esta forma, la expresión R como un conjunto X simple o un conjunto Y simple nos da el siguiente resultado, que Y es igual a la raíz de 2/3 de A seno de T. Resolviendo las siguientes raíces, así desarrollamos la integral de flujo, en donde obtenemos que S como disco recortado en X más Y más Z igual a 0 por la ecuación X a la 2 más Y a la 2 más Z a la 2 igual a la 2. Entonces obtenemos el vector normal unitario, que es el siguiente. N es igual a I más J más K dividido raíz de 3 evaluado anticipadamente. Entonces hay que tener en cuenta que esta normal debe apuntar hacia arriba debido a la orientación de la curva, que en este caso entonces va hacia arriba, en donde obtenemos una normal en función de las diferentes direcciones y en X y Y más 1, que es igualado al vector. Entonces obtenemos que la integral de flujo buscada es y es igual a la doble integral de menos el vector unitario de I más J más K, que multiplica al vector normal unitario hallado anteriormente, y esto nos da igual a esta raíz que sale como constante de la doble integral, en donde se va a evaluar el diferencial de S, obteniendo así que menos la raíz de 3. Entonces, evaluando esta integral encerrada por S, obtenemos un resultado de pi al cuadrado, en donde la integral de flujo va a tener un valor de menos la